Tardes, buenas noches, boa tarde, boa noite. Sean Hola, hola, bienvenidas, ¿qué tal? bienvenidos. Estamos iniciando este espacio de miércoles globales. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia, por su fiel adhesión a este canal. Un miércoles más. Ya saben que hoy, 27 de agosto, vamos a tener este tema tan interesante, ¿no? Que es dialogar para encontrarse en la diversidad. Y ya en breve seguramente vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Mientras, bueno, yo digo esta noche porque estoy en Asunción, Paraguay, como muchos saben, para quienes se conectan por primera vez, mi nombre es Marco González y formo parte de la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural, ALEI. Queremos saber de ustedes, ¿sí? De dónde se conectan, pueden ir compartiendo por favor en el chat. En mi caso, como les dije, estoy en Asunción, Paraguay, pero aquí tenemos de todas latitudes y longitudes de nuestro territorio latinoamericano. Nos pueden comentar brevemente de dónde son, qué rol tienen, son docentes, son voluntarios, personas interesadas, investigadores. Siempre tenemos de todo un poco. Pueden contar de qué colegio, de qué escuela, universidad, organización y qué es lo que les trae a la sesión de esta noche. Así que vamos a ir compartiendo por ahí por el chat. Vamos a ir leyendo unos mensajitos. Buenas tardes, conectarte. Valeria, buenas noches. Dagoyania, qué bom. José de Chile, gracias por estar, José, de Talagante. Susana también de Ushuaia, gracias Susana por sumarte. David, voluntario de AFS, buenas noches, David. Campinas, presente. Claudia es de Salta, Argentina, voluntaria de AFS, gracias. Madeleine Maltés de Panamá, bienvenida. Verónica de Córdoba, gracias Verónica, siempre por acá. Es un gusto tenerte nuevamente. Gracias Nela de Concordia. Nos encanta tener de todas latitudes, como decimos. Cristian, brasileño viviendo en Uruguay. Bienvenido, qué bueno leerte. Estefanía, Ibis, qué bueno verte de vuelta, gracias. Tenemos también a Jorge de Colombia. En fin. Minerva del Estado de México, qué bueno, yo viví ahí mucho tiempo, qué bueno, gracias, gracias por estar, por sumarte. Vamos comenzando de a poco porque como dijimos, muchos de ustedes ya conocen este espacio, hay otras personas que se suman por primera vez, así que vamos a hacer este protocolo inicial en lo que se van sumando algunas personas más y luego ya damos espacio a nuestros oradores. Cuando hablamos de nosotros, hablamos de AFS, ¿no? Y hablamos del impacto de nuestra organización, que tiene más de 100 años de experiencia internacional. Creamos programas para que personas de todas las edades participen en una experiencia de intercambio cultural, desarrollen habilidades y destrezas en competencias globales indispensables para el mundo de hoy. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? A través de herramientas de aprendizaje intercultural desarrolladas por expertos en interculturalidad y educadores de todo el mundo. Aquí podemos ver un poco el impacto de lo que es nuestra organización, ese impacto que se sigue creando cada año a través de nuestros programas de intercambio, pero no solamente hablamos de programas de movilidad, realmente hablamos también de programas virtuales, hablamos de becas, hablamos de programas de voluntariado, de toda esta red enorme que tenemos en el mundo, más de 12.000 participantes por año en programas escolares, ¿no? También en programas de voluntariado, en programas de idiomas. Tenemos más de 100 destinos, los cuales elegir, y ya esta red suma alrededor de 500.000 participantes, o ex participantes más bien de programas, ¿no? Eh, Tenemos casi 5.000 alianzas con comunidades educativas, así que es una red que va creciendo cada día, y tenemos como parte de esta red a alrededor de 100.000 educadores, que es un orgullo gigante, ¿no? Y este es un espacio justamente para que educadores y personas apasionadas por la educación se sigan sumando para aprender, ¿no? En este caso a través del debate y del diálogo. Siempre tenemos becas disponibles, ¿no? Entonces estamos tratando siempre de expandir el impacto de nuestra organización alrededor del mundo.
Y bueno, uno de los grandes motores son las familias anfitrionas, ya que nuestros programas de intercambio principalmente funcionan gracias a que familias voluntarias de todo el mundo abren las puertas a un estudiante eh, para que pueda vivir la cultura, eh, todo lo que sea esa cultura y todo lo que es en sí del país, ¿no? Ese camino de aprendizaje. Y esto obviamente no sería posible sin el apoyo de los voluntarios. Esta red de los voluntarios, más de 50.000 alrededor del mundo, son los que mueven todo, hacen todo lo posible para que ese estudiante tenga una familia, para que esa experiencia sea buena y para que este impacto siga creciendo. Así que muchas gracias a todas y todos que hacen este espacio. Y ya sin más vueltas, ¿verdad? Como dijimos, hoy tenemos el taller para encontrarnos, dialogar para encontrarnos en la diversidad. Tenemos este encuentro con los fundadores del Instituto de Diálogo Interreligioso, IDI, y nos van a compartir su experiencia promoviendo la convivencia en la diversidad. Entonces, aquí tenemos esta noche a Omar Abud, que es dirigente islámico, al sacerdote Guillermo Marcó y al rabino Daniel Goldman. Ellos pronto van a hablar un poquito de ellos y vamos a ir tejiendo nosotros esta dinámica que va a estar dirigida, moderada por Juan Medici, que es director ejecutivo de AFS Programas Interculturales Argentina-Uruguay y también AFS Intercultura Brasil. Así que por mi lado, quedo atento, dejo de compartir. Juan, todo tuyo el micrófono y adelante. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando hoy. Realmente para nosotros es un placer y un privilegio eh, el poder estar disfrutando de este momento de reflexión, de escucha activa, con tres personas que son referentes para nosotros en lo que hacen en el día a día a través de esta institución que es el Instituto para el Diálogo Interreligioso. También para mí es un privilegio porque el que tendría que estar acá en este momento es Max Guzmanelli, pero bueno, por temas de salud, Max hoy no está pudiendo ser parte de esto de forma activa, lo tenemos por ahí acompañándonos y le quiero aprovechar para mandarle un abrazo enorme y que se recupere pronto. Así que bueno, trataré de estar a la altura de lo del papel que me han pedido tomar hoy. Yo quería, antes de pasar a escucharlos, quería compartir un poco el contexto en el cual, o por el cual desde ALEI, desde AFS, nos parecía importante invitar a estos tres referentes. Por un lado, cuando uno piensa en el contexto global del mundo, hoy estamos atravesando un momento de una enorme incertidumbre que atraviesa a la sociedad. Vemos un nivel de polarización que se radicaliza, en gran medida potenciada por la tecnología y sus algoritmos, que de alguna manera priorizan lo sensacional, potencian la búsqueda de la persona que piensa como uno, refuerzan o potencian también prejuicios y creando, vaya, de alguna manera la paradoja, creo yo, una mayor desconexión, barreras de comunicación y mucha división. También se ven liderazgos a nivel global que promueven, refuerzan el aislamiento, la exclusión, el miedo al otro, apelando también a archivos expiatorios que generan muchas más tensiones sociales y consecuencias históricas graves, ¿no? Que ya la historia en el mundo las ha visto y muchas veces estamos con mucho miedo de que se vuelvan a repetir. Y en lo que nos concierne a nosotros de AFS y el vínculo, sobre todo con la juventud, vemos un nivel de enorme ansiedad, de desconcierto. em, Como decía, los jóvenes particularmente afectados por el nivel de incertidumbre que tienen respecto a su futuro, la falta de oportunidades y el distanciamiento comunitario. Pero a la vez vemos también signos de esperanza, ¿no? De personas que se van comprometiendo y desde AFS nosotros entendemos que, sobre todo a través de la educación, es que donde tenemos que trabajar en crear puentes, ¿no? Fomentando el pensamiento crítico, fomentando la empatía, el ir al encuentro del otro que es diferente, buscar la convivencia real y la acción colectiva como comunidad. Eso es lo que tratamos de hacer a través de las experiencias de AFS, a través de los intercambios, a través del mensaje del voluntariado, a través de la formación docente, las redes de ciudadanía. Y cuando pensamos en este espacio de invitar al IDI, nos parecía importante porque entendemos que el IDI encarna ese puente tanto desde lo espiritual como de la gestión comunitaria. Fue fundado en el 2002 en Buenos Aires con el impulso del entonces cardenal Bergoglio y ahora le vamos a pedir a,
a nuestros invitados que nos cuenten un poco más de la historia, ¿no? Pero nosotros reconocemos no solo el simbolismo, sino la trayectoria concreta en la búsqueda del diálogo, en la búsqueda de la formación y la búsqueda de la incidencia en las políticas públicas para construir un mundo más justo y en paz, que es lo que anhelamos desde AFS como misión, ¿no? Entonces, para conocer un poco en detalles cómo se hace este puente de una forma viva, eh, es realmente un honor poder estar conversando ahora con el padre Guillermo Marcó, em, con el rabino Daniel Goldman y con Omar Abud, ¿no? Voy a comenzar yo haciendo algunas preguntas, pero quienes quieran compartir sus preguntas, los invito a dejarlas en el chat y las vamos a ir compartiendo. Y empiezo con el padre Guillermo Marcó. Eh, Guillermo, quizás es una pregunta general para todos, ¿no? Pero quería conocer cuál fue la motivación personal para comprometerse con el diálogo interreligioso y cómo se vincula eso con el trabajo que están haciendo en el IDI. Bueno, en realidad, digamos, como todas las cosas, empieza por una motivación personal. Eh, algo tiene que ver con mi historia familiar, digamos, mi padre era su familia también muy agnóstica, o sea, nada cercano a la Iglesia Católica. Eh, Mi abuela era, digamos, por madre católica y luterana por su padre. O sea, mi abuelo era luterano. Bueno, entonces mamá optó por la educación católica para nosotros, ella era católica también, pero siempre en casa fue un ámbito de, con mucho respeto, de disentimiento, de charlar cosas. Y yo tuve una conversión a los 21 años, pero bueno, mis amigos tampoco, cada uno siguió por su camino. En la facultad tenía compañeros, yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, tenía compañeros muchos de tradición judía. Bueno, así que para mí era algo muy natural en Buenos Aires, ¿no? O sea, Buenos Aires es una ciudad multicultural. Y, y bueno, cuando yo me acerqué después y tuve mi acercamiento a Dios y me nació la vocación, yo ya llevaba como adentro quizás me llamaba más la atención dialogar con el que estaba lejos o el que tenía una tradición distinta que con mis propios pares. Yo no venía, digamos, de costumbres católicas y demás. Fue algo que conservé en el corazón y después cuando llegó el ministerio y digamos, era algo que yo compartía, lo tengo escrito, digamos, entre las cosas que yo tenía pensada para mi ministerio, es decir, cómo acercarme a personas que piensan distinto. Y, y bueno, cuando yo me hice amigo de Jorge Bergoglio, cuando recién llegó a Buenos Aires, encontré en él también un eco, antes digamos, de que yo empezara con mi trabajo yo fui su vocero y su director de prensa durante 9 años, cuando siendo arzobispo de Buenos Aires. Y bueno, yo fui el que de alguna manera le fui acercando. Un día me lo encontré a Omar en un panel, digamos, Omar me dijo que el presidente del Centro Islámico, en ese momento Abdelmade, quería conocerlo al cardenal Bergoglio. Tuvimos una reunión en donde Omar estaba y yo también estuve. Y en esa reunión él prometió devolver la visita. En 90 años, hasta ese momento, nunca un arzobispo de Buenos Aires había visitado el Centro Islámico de la República Argentina. Tuve el privilegio de poder participar de ese momento fundacional, si se quiere, el diálogo. Y lo mismo pasó con la comunidad judía, digamos, acercar a la AMI, a la DADIA, a Dani, con la comunidad de Betel, ir entablando puentes en diálogo. Y bueno, él siempre tuvo como como ese corazón abierto y nosotros nos sentimos muy orgullosos que algo que empezó en Buenos Aires, él después, bueno, nunca imaginamos que iba a ser el Papa, pero bueno, de alguna manera el formato del IDI él lo llevó al plano internacional, ¿no? Que es algo muy interesante para nosotros, porque digamos, nosotros supimos acordar un modo de dialogar que por ahí a lo mejor Dani puede explicar, pero que también llamó la atención en su momento de Luis Almagro, que era el que estaba a cargo de la OEA, acaba de terminar su mandato, y era el secretario general, y bueno, es un hombre que es agnóstico, y sin embargo le pareció interesante cómo nosotros manejábamos nuestra metodología para dialogar.
y porque no es solamente que nos sentamos digamos, hay muchas veces que se juntan un rabino, un musulmán y un católico, pero no necesariamente eso persevera en el tiempo. Nosotros venimos trabajando juntos desde nuestra fecha fundacional. Somos una asociación sin fines de lucro y bueno, eso nos permite tener algo diferenciado, ¿no? Estamos como no somos representantes tampoco, no, ni nos sentimos representantes del catolicismo, del judaísmo o de la tradición musulmana, simplemente somos un católico, un judío y un musulmán que han aprendido a convivir a pesar de diferencias y se han enriquecido mutuamente con ellas en vez de hostigarse. Muchas gracias, padre. Quería aprovechar para continuar preguntándoles cómo es el formato o cómo llevan adelante el trabajo del IDI en el día a día. ¿Cómo es el formato del diálogo? ¿Cuáles son las premisas, los principios que han acordado? ¿Nos podrían contar algo de eso? A ver, sí, brevemente, digamos, en general, paradójicamente nosotros no discutimos de religión. Al revés, lo que sí hacemos es informar de los momentos, digamos, por los que estamos transitando, o sea, no sé si yo estoy en Semana Santa o en Navidad, e invitar al otro a participar de nuestras celebraciones, ¿no? Como yo también puedo ir al Año Nuevo Judío o a festejar la Pascua Judía o el inicio o el final del mes de Ramadán. Pero ninguno de nosotros renuncia a su propia identidad, eso es algo que está muy claro, o sea, cada uno conserva su propia identidad y le informa al otro o le cuenta de qué está viviendo, no discutimos sobre religión. Lo segundo es que buscamos cuáles son nuestras zonas para compartir, digamos, qué temas tenemos en común, tenemos muchos, los tres creemos en la trascendencia, creemos en las postrimerías, creemos en la educación, creemos en las personas, en la solidaridad. Entonces siempre hemos buscado esas áreas de trabajo desde el plano académico, muchas veces, también desde la vivencia y la solidaridad. Entonces, todos los programas que hemos hecho, las cosas que hemos encarado, siempre tienen que ver con eso, digamos, tratar de que otros participen de nuestro espíritu. Y, bueno, por ejemplo, digamos, algo que puede contar mejor Omar que yo, digamos, en el momento de plena, digamos, crisis con el tema del Medio Oriente, con el atentado a las torres, nosotros quisimos firmar una declaración conjunta entre la AMIA, la DAIA y el Centro Islámico y el Arzobispado, se firmó en el Arzobispado de Buenos Aires, y eso hablaba de no usar el nombre de Dios para hostigar o ejercer violencia contra otro ser humano. Y algo que después prácticamente el mismo texto lo plasmó el Papa Francisco en la reunión de Abu Dhabi con el mundo musulmán, ¿no? Entonces, creo que eso cuando digo que esto se ha llevado, hemos realizado congresos con la OEA también, con el tema del Laudato Si, que es un tema que a todos, nuestra casa común, es un tema que a todos nos interesa. Hemos promovido un programa que se llama Promesas con Futuro, que es la Jura de la Bandera en cuarto grado, de chicos de distintos colegios, o sea, de distintas confesiones y también colegios del Estado, porque es algo que los chicos tienen en común y bueno, a partir de eso se genera diálogo entre los docentes, los que están a cargo de los colegios, los directivos y también los chicos, ¿no? Que lo último que preguntan es de qué religión sos, ¿no? Preguntan muchas cosas antes que eso. Pero bueno, creo que es la Argentina y gracias a Dios también Buenos Aires es como un prototipo de haber fomentado esto en muchos años y que hoy sea prácticamente bastante normal, digamos, que exista esta amistad o interrelación entre las distintas comunidades. Gracias, Guillermo. Una pregunta para Daniel o Omar en este sentido, porque yo creo que es un punto que muchas veces lo primero que uno puede escuchar o hacia dónde se debe llevar una conversación de este tipo es la cuestión de los conflictos. ¿Cómo lo están encarando desde el rol institucional del IDI? Esto. Daniel u Omar. Bueno, en primer lugar, buenas noches y gracias por la
Parece que soy yo. No, está teniendo Tienen unos problemas, Daniel. ¿Querés, Omar, tomar vos la palabra y vemos de solucionar el Sí, sí, problema de sí, Daniel? hasta que solucionarlo. Hasta solucionar el problema de Daniel. Querido Bueno, amigo Max, que se reporta, voy a poner el cable para que se... bueno, Ahí voy. contesto yo. Dani, hasta que pongas el cable. Bueno, a ver, la pregunta es una pregunta recurrente, ¿no? O sea, es una pregunta, eh, porque el tema de manejar conflictos, ¿no es cierto? Y sobre todo aquellos conflictos donde la cuestión de la presencia religiosa en términos de culturalidad, ¿no es cierto?, hace que de alguna manera se generaliza en el sentido de que muchas veces o en muchos lugares del mundo se asume que esta particularidad conflictiva tiene una matriz de religiosidad. Bueno, ese es el primer análisis, o sea, esto es realmente así. Después, en relación a la cuestión del conflicto, ¿no es cierto? Yo ahora voy a contestar lo que planteé antes. También si la cuestión de estar tratándolo, ¿no es cierto?, en términos de permanencia desde una institución como el IDE, ejerce un grado de aporte en la sociedad que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Porque en definitiva, nosotros somos conscientes, si se quiere, de nuestro entorno, ¿no es cierto? Y también más allá, ¿no es cierto?, el entorno que tiene que ver con la globalidad. O sea, la matriz de este conflicto, por lo menos en mi perspectiva, no es una matriz que tenga características religiosas. Este es un conflicto que tiene características políticas, territoriales, que sí, obviamente en un lugar, ¿no es cierto?, en el mundo, donde la religiosidad quizás tiene otro peso completamente diferente, porque no es solamente la profesión de la religiosidad, sino que también el lenguaje religioso aporta a lo que es el vínculo cultural. Y digo el vínculo cultural en términos de cómo se comunica su persona en el día a día. La presencia de la religión puede ser más fuerte o menos fuerte, pero en definitiva, los deseos, los anhelos, la expresión, ¿no es cierto?, de alguna manera tienen un lenguaje de diferentes características con el lugar que estamos. O sea, por ejemplo, en la República Argentina nosotros, por más que el 82% de la población, ¿no es cierto?, se remita a la cuestión de la trascendencia, no necesariamente nos expresamos con lenguaje religioso, como si por ahí, ¿no es cierto?, en un país islámico donde el día a día la impronta de la religiosidad, ¿no es cierto?, tiene otro tipo de presencia. Y a veces también, no todos tenemos que hablar de todo. Yo en esto voy a contar una vivencia en Buenos Aires en el tiempo justamente del cual estaba hablando Guillermo, ¿no es cierto?, de nuestro tiempo fundacional, en la inspiración del entonces arzobispo de Buenos Aires. Nuestra ciudad, lamentablemente, ¿no es cierto?, sufrió una tragedia, ¿no es cierto?, en un lugar bailable, ¿no es cierto?, un local que se llevó la vida de 194 chicos, conocido como República de Cromañón. Obviamente cuando ocurren este tipo de desgracia, muchas veces la cuestión de tomar partido político o la cuestión de expresar, ¿no es cierto?, la naturaleza o la responsabilidad, en vez de aprender a compartirla en términos sociales, dedicársela o adjudicársela a un grupo, obviamente en términos de lo que estaba diciendo la sociedad había una multiplicidad de posiciones y todos adelantando o diciendo esto por esto, la responsabilidad es la responsabilidad es de aquel. Era un barullo enorme, ¿no es cierto?, en temas de la adjudicación de culpabilidades. El cardenal fue a visitar a los internados, porque esto también tuvo una cantidad, a pesar de los muertos, de sobrevivientes, al hospital, me acuerdo, Ramos Mejía, un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, y cuando salió de ahí, había una cantidad de periodistas, no menos de 30, 40 periodistas, que estaban esperando para preguntarle, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene para aportar el cardenal de la ciudad de Buenos Aires en todo esto? Y los miró y dijo, yo tengo para aportar el silencio. A veces, ¿no es cierto?, si lo que uno no va a decir no suma en términos de resolución, si lo que uno va a decir, si se quiere, no tiene una palabra justa y no puede expresar, porque obviamente ninguno de nosotros puede expresar el conjunto de las emociones y nuestra propia identidad y nuestro propio interior, ¿no es cierto?, a veces es mejor ese llamado. A veces el Instituto de Diálogo Interreligioso, no por falta de idea, no por falta de convicción, no por falta de argumentación, a veces tomamos el camino del silencio.
Muchas gracias, Omar. No sé, Daniel, si querés complementar con algo sobre la pregunta Sí, o... de lo que pude escuchar, de lo que decía Omar, eh, bueno, digamos, complementar simplemente, ¿no? Porque coincido 100% con lo que dijo. Eh, pero no sé hasta dónde se escuchó lo que dije antes, si se cortó o no, pero reiterar el agradecimiento por la invitación, em, y mandarle a Max nuestros queridos saludos de restablecimiento. Em, bueno, yo añadiría lo siguiente, ¿no? En relación a estos conflictos que nos atraviesan. En primer lugar, en primer lugar, a mí me gusta retrotraerme a cuáles son los textos básicos, los textos que a nosotros nos inspiran como religiosos. Eh, y el Génesis tiene una imagen muy fuerte, ¿no? Eh, que es la imagen de la creación, pero antes de la creación, ¿qué es lo que dice? Y el mundo era un caos. Eh, Parece que encontrar orden detrás de este gran caos, ¿sí? Que existe en el universo, entre lo diverso que existe en el universo, es eh, uno de los desafíos que nos establecemos como tradiciones religiosas dispuestas a encontrar en el otro un sentido trascendente. Las religiones son como los lenguajes. No existe el lenguaje verdadero y el lenguaje falso, ¿sí? Eh, Uno se adapta a su lenguaje simplemente porque es parte de su propia idiosincrasia, pero no existe la verdad y la falsedad en todo esto, sino que existen las búsquedas. Y el lenguaje, como la religión, es algo que en la dinámica va creciendo, va evolucionando y va encontrándose, ¿sí? Con su propia perspectiva, con la perspectiva de lo trascendente y con lo que resulta trascendente aquel que no piensa, no cree o no siente lo que yo siento, ¿sí? Porque esta cuestión de la sensación siempre está puesta en un plano de una subjetividad absoluta. ¿Quién puede decir que el otro cree lo que yo creo, inclusive en mi propia tradición religiosa? Porque es un imposible de poder ser definido. Ahora sí, eh, uno puede encontrar empatía en lo que dice uno y lo que dice el otro. Y nuestra empatía está puesta en el absoluto y profundo sentido de dar testimonio, ¿sí? Cada uno de nosotros, desde nuestras tradiciones religiosas, sin representarlas, damos nuestro testimonio. Dar testimonio, ¿sí? Eh, Testimonio, testa, viene de testa, ¿no? De poner la cara. Poner la cara no quiere decir evadirse ante las preguntas trascendentes, sino esencialmente ante las respuestas que son conducentes, que tienen sentido, ¿sí? Cuando mi querido Omar habla del silencio, yo me siento muy identificado con eso porque estos conflictos, ¿sí? que vivimos ahora son conflictos coyunturales, ¿sí? Ustedes pueden decir, no, vienen de hace mucho tiempo. No, no vienen de hace mucho tiempo, ¿sí? Tienen 70, 80, 90 años. En el devenir de la historia, en el transcurrir de la historia, son nada, es nada, ¿sí? Y va a llegar un momento en donde eh, vamos a necesitar de aquellos, ¿sí? que promovieron encuentros, promovieron la paz, promovieron el sentido de aquello que nosotros en el idioma del diálogo llamamos la convivencia. ¿Por qué? Porque en nada ayuda, en primer lugar, a tantos kilómetros de distancia, ¿sí? Emitir nuestra opinión. Nosotros siempre decimos, ¿no? Que a veces la opinión sirve nada más que para, ¿sí? La opinión en este sentido para
¿sí? Como expresión de barricada, ¿sí? Para hablarle a la hinchada, para hablarle a la cosa interna, pero no conduce a algo ¿sí? Que sea ¿sí? Una imagen de lo apacible, una imagen de la concordia. Entonces es preferible el silencio, porque en algún momento vamos a tener que hablar, porque todo esto va a pasar, ¿sí? Y cuando pase tenemos que ser responsables de nuestras propias voces. Em, Esto es independiente de que cada uno tenga ¿sí? Una opinión formada acerca de lo que ocurre. Pero nuestra responsabilidad tiene que ver con el hecho de que comunidades que conviven en la misma ciudad o en el mismo país, ¿sí? Tengan la hidalía de seguir conviviendo, ¿sí? Y esa es nuestra responsabilidad. Así que desde ahí yo diría que si pensamos en una metodología, la metodología tiene que ver principalmente con el reconocerse al otro, ¿sí? Como un individuo que está tras una búsqueda sin ser dueño de verdad, sino compañero en la certeza, ¿sí? Y la certeza nos ayuda mucho. Eh, la verdad muchas veces se transforma en un mensaje fundamentalista, ¿sí? Y el mensaje fundamentalista, el mensaje integrista, es un mensaje peligroso. Entonces, lo primero que debemos hacer en este sentido es superar nuestros propios fundamentalismos, superar nuestros propios prejuicios y comprender, ¿sí? Que el otro tiene una arista de esa certeza y que entre las aristas de todas las certezas que vamos componiendo, por ahí está el camino hacia algo mucho más significativo que sostener, ¿sí? La bandera de la propia verdad. Muchas gracias, Daniel. Me acuerdo, creo que fue, no no me acuerdo en qué libro, perdón, pero me acuerdo de que en algún momento la definición de la verdad tenía que ver con ese, un espejo roto que caía del cielo en mil pedazos, una cosa así, ¿no? Y es algo que a nosotros como organización muchas veces también nos lleva a ser muy conscientes en nuestro trabajo, sobre todo con los jóvenes que a veces tienen posiciones más o esperan posiciones más fuertes sobre estas situaciones, de mantener el equilibrio, la sabiduría y a veces los silencios también, ¿no? Como entendiendo que todos estamos en la búsqueda de las certezas también. Em, Yendo a algo más de hoy en día y no tan profundo como lo que estábamos hablando recién, veía en la trayectoria del instituto un recorrido muy interesante en diferentes ámbitos, en diferentes encuentros internacionales. Quería preguntarles, digamos, de todos estos encuentros, desde los inicios hasta dónde han llegado, em, ¿qué aprendieron y en qué cuestiones tuvieron también que adaptarse de alguna manera con el trabajo que están haciendo desde el IDI? Pregunta abierta para alguno de los tres. Sigamos el orden, si les parece. Sí, Les toca a Guille, Omar Guillermo. y yo. Sí. Bueno, a ver, tuvimos un privilegio muy raro, que es tener un cofundador, digamos, del instituto que llegó a donde llegó, sí, que fue Papa, lo cual nos permitió, sobre todo en nuestros encuentros generados en la Santa Sede, eh, tenerlo a él de interlocutor, o sea, siempre estar, digamos, disponible para nosotros realizar un congreso el día anterior, ir a exponerle conclusiones y tener el enorme lujo que nos dirigiera una palabra específica para lo que habíamos trabajado, siempre era en torno a un tema. Y siempre creo que preferimos esta riqueza de poder compartirlo, ¿no? O sea, tanta gente que, o sea, en vez de haber pedido, digamos, audiencias individuales para nosotros, que también nos la daba por pura generosidad,
decir, bueno, estas 2 horas las gastamos en por ahí 100 personas que nos van a acompañar y van a poder llevar a su ámbito un poco esta metodología del diálogo, que se ha multiplicado en muchísimos sectores, ¿no? Por poner, digamos, algún pequeño que otro ejemplo, muchos jóvenes, todo lo que es hoy en día, pongo un ejemplo, digamos, que me tocó mucho a mí, que veo las consecuencias hoy en día, ¿no? Que a veces es una cosa muy resistida, por un lado, pero bueno, la Argentina es un país con un porcentaje, no importa cuánto, pero grande de pobres. La realidad es que tenemos una cordillera inmensa que puede producir 2 veces la riqueza que produce el campo para la Argentina y que, del lado, que es la misma cordillera que tiene Chile. Y en Chile su principal activo es la minería. Entonces, participamos por pedido del doctor Gensa, digamos, en el momento de la pandemia, sobre cómo se podía llevar adelante un diálogo entre el gobierno nacional, las provincias, los municipios, las mineras, los ambientalistas y los pueblos originarios. Y bueno, que fue algo que llevamos con éxito hasta desembarcar en una ley nacional de minería, también mirando buenos ejemplos de cómo se hacían en otros países que se hacían las cosas bien. Entonces, una cosa es hacer las cosas mal, otra cosa es hacerlas bien. Porque también es importante no caer en la hipocresía, o sea, el ambientalista que va a sacar una foto del derrame de petróleo lo saca con este telefonito que tiene una batería de litio. Entonces, la pregunta es, che, bueno, digamos, no nos molesta que el litio lo saque en otro lugar del mundo, tenemos la segunda reserva de litio a nivel internacional en la cordillera, bueno, ¿por qué no? Digamos, permitimos que se haga bien. Bueno, eso da trabajo, genera riqueza para el país. Entonces, bueno, es un ejemplo que no tiene nada que ver con la religión, pero donde a veces la metodología del diálogo ayuda a que personas que, digamos, están como paradas en lugares eh, muy opuestos puedan dialogar sobre algo que es importante. Bueno, digamos, y yo es algo que siempre con la propia Iglesia Católica y bueno, con Francisco lo he charlado muchísimas veces, pero que donde nosotros tampoco podemos sostener nuestras propias contradicciones, es decir, queremos que los pobres hagan de la pobreza, pero no queremos la riqueza. Es una contradicción. O sea, si yo quiero que, digamos, que los pobres hagan de la pobreza con las mejores condiciones posibles y que sean muy, por supuesto, leyes sociales o lo que fuera, pero hay que permitir o alentar que la gente genere empleo, y eso lo generan los empresarios. Entonces, bueno, la Unión Industrial Argentina Joven, ejemplos como los chicos que, digamos, Oliver Mas y Tommy Caragosian, que están haciendo ese podcast de la fábrica, bueno, todo eso surgió de contactos con el IRI, es decir, che, tenemos que dialogar y para poder dialogar necesitamos dialogar no solo la industria con el campo con los sindicatos con los políticos. Y un poco yo me remito al tema de esta conversación, que tiene que ver justamente con este pararse, porque está de moda, con denostar al otro, insultarlo, denigrarlo, eh, que, digamos, en lugar del diálogo, eso se lo he escuchado muchísimas veces al cardenal Bergoglio, es el Congreso para el país, ¿no? Y no sé si dan mucho ejemplo de dialogar nuestros diputados y senadores, como bien de denostarse o de insultarse. Bueno, se les paga para dialogar, deberían ser dialogadores profesionales. Es el lugar del diálogo, el Congreso, donde se pueden debatir ideas diferentes de cualquier Congreso de cualquier país. Y por eso tanto lamentamos cuando se va la democracia. Entonces, bueno, pero todos queremos democracias de calidad. Y me parece que el mundo hoy, lamentablemente, marcha hacia cada vez más, como pareciera que la gente prefiere los fundamentalismos y los extremos, ¿no? Gracias, Guillermo. Quería preguntarles, esperando, a ver, estamos invitando a los asistentes a que compartan sus preguntas, pero pensaba, ya que estamos en un espacio regional de Latinoamérica, eh, ¿qué lineamientos, qué proyectos tienen a nivel de Latinoamérica para involucrarse como instituto? Bueno, a ver, algunas consideraciones y por supuesto voy a responder tu pregunta. Lo cierto es que
y reafirmando también lo que decía Guillermo, que el aprendizaje o este tránsito, ¿no? Entendiendo diálogo como construcción, diálogo como formato, como método, como categoría mental, ¿no es cierto? Usted puede educar para ser un fundamentalista o puede educar para el diálogo, ¿no es cierto? La cuestión del educador es central en términos de cuando genera los formatos por los cuales, ¿no es cierto?, el razonamiento del educando, ¿no es cierto?, empieza a plasmar también sus propias ideas. En un mundo que tiene una tendencia, obviamente, a múltiples tipos de fragmentación, ¿no es cierto? Y por supuesto que estas mismas se exacerban también con el uso de la tecnología. Es decir, ¿no es cierto? Nosotros hoy, ¿no es cierto?, en vez de encontrar a veces, ¿no es cierto?, más gente preocupada por la cuestión del entorno en general, de entender que es una parte de la especie, de entender también que toda acción que genera, ¿no es cierto?, tiene diferentes niveles de repercusión. Concretamente, existe una tendencia a moverse dentro de lo que a veces denominamos el espacio de 1,5 metros, ¿sí? ¿No es cierto?, donde es, ¿no es cierto?, un espacio donde circunscribo nada más que mi realidad, ¿no es cierto?, de mi creencia. En general tengo la tendencia a hacer, ¿no es cierto?, verdades profundas, ¿no es cierto?, y con volúmenes de información como nunca habíamos conocido en la historia. Los volúmenes de información obviamente son interesantes, pero también en términos de diálogo, en lo que implica la comunicación con el otro, ¿no es cierto?, también a veces o muchas veces son ruido, producto de fake news, pensamiento débil, posverdad, toda una cantidad de títulos que hemos puesto en los últimos años, concretamente. Y básicamente también, ¿no es cierto?, en una avanzada destrucción de diferentes niveles o diferentes tipos de confianza, concretamente. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Nosotros hace un tiempo atrás, hace 1 año y medio atrás, 2 años y medio atrás, empezamos a ver las cuestiones relacionadas con la ética, la necesidad de regulación y básicamente explicaciones más ampliadas en referencia, ¿no es cierto?, a uno de los hitos tecnológicos de hoy, competitivos, donde la realidad cambia semana a semana, que es la cuestión de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, muchas veces en términos de preguntas, en todas estas cuestiones que venimos viendo también las últimas semanas de estadísticas, acá por lo menos en el circulante de noticias, se habla bueno, múltiples comparaciones. El diario que uno anotaba y hacía referencia, ¿no es cierto?, comparado con la inteligencia artificial que te responde, el uso en términos terapéuticos, el uso en términos espirituales también, si se quiere, ¿no es cierto? Y elaboramos una tendencia, se están elaborando en la visión de muchos filósofos modernos, una tendencia a creer más en eso que, ¿no es cierto?, en el depósito de confianza del otro ser humano, concretamente, que es más o menos lo mismo que decir, ¿no es cierto?, invadieron los alienígenas o pasó algo, tengo más confianza en lo que puedan hacer, ¿no es cierto?, que mi semejante. Entonces, ser conscientes, ¿no es cierto?, del mundo es también crear por lo menos una idea de comunidad en cada uno de los lugares donde esté. Y en esto del aprendizaje, que preguntabas, la cuestión de los fundamentalismos es central. Segundo, yo aprendí, creo que una de las cosas que más tiempo me llevó es a ver la segunda foto, ¿sí? Por ahí la primera foto puede ser irritante, la primera foto, ¿no es cierto?, a veces tiende a juicios apresurados o a generalizaciones. La segunda foto, ¿no es cierto?, que esto es hacer intervenir también a la razón y entender que cada grupo humano posee diferentes tipos de niveles de moral con independencia del credo que practiquen o la cuestión que practiquen. Y con respecto a Latinoamérica o América, ¿no es cierto?, y a lo regional, nosotros somos, si se quiere, un continente que tiene una cantidad de problemas. Nosotros tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas con algunas democracias en algunos lugares de nuestro continente, ¿no es cierto? Tenemos altas escalas de diferencias de características sociales entre una población y la otra, pero tenemos algo que en otro lugar del mundo no tienen y que es paz. Todavía Latinoamérica sigue siendo, en términos de nosotros, lo que estamos viendo en el resto del mundo, una región de paz. Deberíamos aprovecharnos, si se quiere, en el mejor de los sentidos, de esa paz
¿no es cierto?, para fomentar este tipo de construcción como diálogo interreligioso. En ese sentido, Lidia ha trabajado un tiempo en un programa que se llamaba América en Diálogo, ¿no es cierto? Nos fuimos a Chile, estuvimos también, ¿no es cierto?, en Uruguay, y la idea es, ¿no es cierto?, justamente en el transcurso del año que viene, hacer una propuesta en términos de cuáles son los grandes desafíos de aquí adelante en el tiempo, si se quiere, o en la era, ¿no es cierto?, de la introducción o en el camino, si se quiere, entre la inteligencia artificial generativa y esa aspiración de la búsqueda de la inteligencia artificial general, en términos éticos, en términos espirituales, ¿no es cierto?, y pensando qué va a ser, ¿no es cierto?, del hombre en unos años no muy lejanos, ¿no es cierto? Porque el tipo de incidencia y el tipo de elemento con el cual nosotros estamos conviviendo, ¿no es cierto?, en este tiempo, nos va a seguir sorprendiendo en términos de cambio y básicamente en términos de cambios relacionados con lo social. O sea que estamos elaborando esta propuesta para el año que viene, ¿no es cierto?, y ver cuál es la repercusión que podemos tener con otros grupos de diálogos amigos, ¿no es cierto? Obviamente nosotros tenemos un abordaje que tiene en cuenta la cuestión de la espiritualidad. La gente de diálogo, la gente que trabaja en diálogo interreligioso, creo que nosotros, desde nuestro fundacional, siempre también no solamente que trabajamos en términos de acercar voluntades, de construir comunidad, entender que es una construcción, de respetar las identidades, ¿no es cierto?, de los otros, de los diferentes grupos, sino que somos gente también que trabajamos para el día después. Muchas gracias, Omar. Me pensaba cuando hablabas de esto, uno de nuestros grandes desafíos, nuevamente, cuando trabajamos con los jóvenes eh, que quieren involucrarse en temas de cambio, a veces también tienen este desafío de solamente quedarse con las personas que piensan como uno, ¿no? Sobre todo o que están eh, muy interesadas en el futuro del medio ambiente de nuestro planeta, por ejemplo, ¿no? Y yo muchas veces les digo que a mí me parece que ir al encuentro del otro significa estar abiertos a salir de nuestra zona de confort y realmente dialogar con una persona que quizás piensa que no existe el cambio, el cambio climático, el calentamiento global. Ese es el verdadero encuentro también muchas veces, ¿no? Pero genera mucho desconfort muchas veces en nuestros participantes pensar de esta manera, ¿no? Pero me parece fundamental empezar sobre todo reconociendo la existencia del otro, ¿no? Es decir, sin eso no podemos empezar a caminar juntos, ¿no? Siendo conscientes del tiempo, nos quedan unos minutos. Por ahora no veo comentarios en el chat, no veo preguntas. Em, Yendo un poco a ver a la realidad de Argentina, si yo tuviera que preguntarles, bueno, ¿cuáles son los tres lineamientos para lo que queda este año o el año próximo? Lo que están haciendo, o qué quieren ver en Argentina en los próximos, concretamente en los próximos 2 años, por ejemplo, desde el instituto. Mira, una vez le preguntaron a un rabino qué es lo que se lee en la Torá la semana próxima, y él dijo, quiero aclararles que soy rabino, no profeta, ¿no? Entonces, establecernos en ese lugar de la profecía es un poco difícil. Lo que sí puedo decirte es qué es lo que sueño hoy, qué es lo que quiero abrazar hoy. eh, en virtud de los pasados o de los ayeres que hemos tenido. Y a mí me gusta pensar por lo menos en términos más caseros, más cotidianos. Eh, yo puedo decirte que la experiencia que he tenido en los últimos veintitantos años al lado de Guille y de Omar ha sido una experiencia fundante. Estas experiencias fundantes nos permiten a nosotros, desde el lugar que ocupamos de una dirigencia comunitaria, transmitir un mensaje distinto y un valor distinto, ¿sí? Que tiene que ver justamente eh, con saber que uno no debe eh, anclarse en estas cuestiones del convencimiento propio. Nosotros insistimos, los tres, ¿sí? Guille, Omar y yo, que el diálogo, ¿sí?, no es convencer al otro. El diálogo no es convencimiento, sino que es algo sin vencimiento. No debemos vencer al otro para demostrar
que uno tiene esa capacidad oratoria vinculada a la verdad y a la razonabilidad absoluta. Venimos de tradiciones diferentes, y si yo tengo que pensar desde una matriz antropológica, no hay nada más elaborado en ese sentido de tener la verdad que la tradición religiosa. Y si nosotros, ¿sí?, viniendo de tradiciones religiosas diferentes, estamos dispuestos a recorrer un camino juntos, es mucho más fácil para aquellos que trabajan en cuestiones eh, coyunturales, ¿sí?, como puede ser, por ejemplo, la política, ¿sí?, de encontrar puntos en común y no justamente anclarse en esas cuestiones sí, intransigentes. Desde ahí, yo diría que el gran aprendizaje que he tenido a través del diálogo es justamente esto, ¿no? Saber, ¿sí?, el otro es diferente y en nuestras diferencias podemos unirnos. Cada uno de nosotros, ¿sí?, cultiva una identidad. Ahora, no sirve, ¿sí?, que desde nuestros lugares rígidos de la identidad, ¿sí?, establezcamos cuáles son nuestros principios y si no, no estamos dispuestos sí, a compartir esos aspectos de la identidad. No son las instituciones las que dialogan, son las personas que conviven las que permiten que otras instituciones o que las instituciones mismas puedan dialogar. El diálogo no es entre instituciones, el diálogo es entre las personas que interactúan en las instituciones, ¿sí? Entonces, una experiencia como esta que estamos teniendo ahora, en donde docentes, dirigentes educativos puedan brindar, ¿sí?, su propio testimonio, es un acto revolucionario, es un acto, yo diría, contracultural, ¿no? Porque permite justamente desde diversas regiones, desde diversos ámbitos, y con un sentido común que tiene que ver con aquello que hace a la matriz del docente, ¿sí? Porque el docente es un ejemplo, ¿sí? Fundamentalmente, el docente no es un libro, ¿sí?, o no es un recomendador de bibliografía. Es un ejemplo para la vida de aquel que se siente, ¿sí?, reflejado en la vida del otro. El docente, ¿sí?, pese a que la sociedad ha establecido que pierda cierta autoridad, no, el docente es autoridad, ¿sí? Forma en el alma a sus educandos, sea la edad que sea y tenga la edad que tenga. Entonces, desde ahí, ¿sí?, yo recapturo esta idea, ¿sí?, junto con Guille y Omar, de seguir en esta tarea de la docencia permanente. Todos comunicamos y todos enseñamos algo, ¿sí? Y que ese algo tenga un sentido de trascendencia. Bueno, solo eso vale la pena. Muchas gracias, Daniel. Creo que de Eh, alguna manera le respondiste a la pregunta a Verónica sobre los tips para construir espacios de diálogo en nuestra vida cotidiana. Si me permitís, Juan, Sí. quisiera agregar una o dos cositas. Primero, tenemos un Instagram que es bastante activo e interesante, que se llama Yo Dialogo. Ahí aparecen algunos videos, algunas cosas que vamos subiendo, cosas que hemos hecho, que es bueno, algo para mantenerse conectado con novedades del IDI. Y después, supongo que todos como docentes habrán visto la serie Adolescencia, ¿no? Yo trabajo con jóvenes hace ya muchos años y cuando dicen, bueno, ¿qué tips nos darías para construir espacios de diálogo en nuestra vida cotidiana? Escuchar, que es algo que no solemos hacer. O sea, a veces nosotros tenemos Me acuerdo de un sacerdote, el padre Podestá, que cuando yo hice un retiro con él, cuando estaba por ordenarme, ya tengo 34 años de cura, y él me decía que nosotros
tenemos, mira, nuestra principal tarea a veces es suscitar preguntas, porque tenemos respuestas para preguntas que la gente no se hace, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos las respuestas, generalmente un docente tiene muchas respuestas, se la pasa dando respuestas, pero no sé si son las preguntas que tienen los chicos. Entonces, creo que esa serie mostró la profunda desconexión que había entre alguien que tenía que investigar algo que no sabía de qué se trataba, el desconocimiento de los padres hacia sus hijos, que hoy se mueven en las redes sociales y en la inteligencia artificial y en Internet, y uno cree que, me acuerdo de la escena donde el padre mira la computadora y el sillón del chico dice, nosotros pensamos que estaba seguro acá, ¿no? Y el chico estaba como en otro mundo. Entonces, hoy más que nunca creo que es importante, con todas las dificultades que tiene, generar espacios de diálogo, que es un poco, bueno, Escuelas Ocurrentes, que es la Fundación del Papa, que también nació de nosotros, de este programa de Escuela de Vecinos, y es lo que fomenta, es lo que promueve los espacios, los programas de ellos generan a nivel internacional espacios para que los chicos puedan expresarse, y a veces no siempre la expresión es verbal, lo hacen a través del juego, a través del arte, a través del teatro, y así pueden hablar de problemáticas comunes. Y por eso creo que es interesante esto, ¿no? Es decir, no creemos que conocemos y en realidad no sabemos. Muchas gracias, Guillermo. Para cerrar, yo me quedaba con algo, quería preguntarles una cosa. Tomé una nota acá que decía que necesitamos apoyarnos en aquellos que promueven el encuentro en el idioma del diálogo, que promueven la convivencia, ¿no? Y se me venía a la mente el Padre Francisco y el Papa Francisco, y al mismo tiempo me acordaba que ustedes habían sido invitados a nuestro simposio de educación en Córdoba y lamentablemente tuvieron que irse a Roma. ¿Cómo fue vivir ese momento eh, juntos? Omar puede sintetizar lo que Lo que queremos pasa es decir. es una pregunta que, o sea, para nosotros, no sé si te voy a poder dar mucho, viste que hay un montón de cosas que no se pueden explicar. O sea, nosotros estuvimos ahí, nos pasaron cosas ahí que surgieron espontáneamente. eh, son muchos años en esto con una guía fuerte. Obviamente creo que al mundo, si se quiere, en general, a Latinoamérica en particular y a nosotros quizás más en particular, la presencia del Papa Francisco, la existencia, ¿no es cierto?, del Papa Francisco fue absolutamente relevante. O sea que yo no te podría explicar muy bien el viaje. Y en vez de contar por ahí, ¿no es cierto?, de cómo fue, cómo murió, nosotros, cualquiera de ustedes te podía contar cómo vivió. Mm. Eh, qué es lo que deja? ¿Por qué nosotros decimos que hay un antes y un después, ¿no es cierto?, después del paso del Papa latinoamericano por el mundo y básicamente en esto de la cuestión del diálogo, ¿no es cierto? En esto de la cuestión del diálogo, en la idea de la construcción de la fraternidad, en aquello que tiene que ver con la cuestión del medio ambiente, ¿no es cierto? Dando el mensaje que tenía que dar concretamente en la época de la pandemia y básicamente ordenando y poniendo un montón de cuestiones en su lugar. Entendiendo también en el previo, Papa Francisco en Bergoglio, yo me acuerdo cuando Dani estaba hablando recién sobre el tema también religiones, certezas, verdad, ¿no es cierto?, de la religión. Hoy son bastante más religiosas las ideologías que las religiones, ¿no es cierto? Y el actuar fundamentalista, ¿no es cierto?, de las ideologías a veces sobrepasa la cuestión del fundamentalismo que insiste en la religión. Me parece que Bergoglio nos dio muchos caminos a través del Laudato o del Fratelli Tutti como para desandar nuestros propios fundamentalismos, ¿cierto?, en la idea de un mundo bastante más amigable. Muchas gracias, Omar. No, gracias a vos. Sí, yo Guillermo, Daniel, ¿algunas palabras simplemente, finales? simplemente agregar, ¿no? Guillermo fue el vocero
del cardenal Bergoglio. Cuando digo el vocero es que muchas veces uno podía ver el rostro del cardenal, pero en las palabras de Guille. Para mí eso es un privilegio único. Y paralelamente a eso, una de las personas más cercanas, ¿sí?, a el cardenal Bergoglio, al Papa Francisco, era Omar, ¿sí? Miren qué cosa fuerte, ¿no? Qué mensaje fuerte, qué mensaje potente, ¿sí? Eh, la voz del Papa era Guille, y la cercanía del Papa, ¿sí?, tenía que ver con alguien de otra tradición religiosa. Em, Cuando falleció el Santo Padre, los tres nos dijimos en ese momento, yo no me puedo considerar amigo del Papa, y esto lo digo a nivel personal, pero a un amigo, a alguien que uno admira, ¿sí?, uno lo tiene que acompañar hasta el último momento, ¿no? Y esa fue la razón por la que hemos decidido los tres despedirnos del Papa en Roma, viajar a Roma para estar en esa despedida. Y creo que esa despedida también es una suerte de bienvenida a continuar con el diálogo, ¿sí? A veces los finales implican otro inicio. Bueno, y acá se nos establece un gran desafío. Gracias, Daniel. Bueno, y para cerrar, yo diría, cuando los tres estábamos abrazados ahí, muy conmovidos o entristecidos también por la partida de un ser querido, es lo que era Francisco para nosotros, debajo de la cúpula de San Pedro, también despidiendo al 266 sucesor de San Pedro en ese lugar, ¿no? Yo terminé de entender cuando Francisco decía que la iglesia era para todos. Digo, ¿qué más todos que esto? ¿No? Acá estamos tres que somos tan diferentes y a la vez tan cercanos, que creemos tenemos formas de querer distintas, que respetamos, y sin embargo estamos los tres unidos por un mismo sentimiento que despertó un papa que fue con su corazón en la iglesia y el pastor, el sucesor de San Pedro, pero a su vez alguien que llevó la iglesia a un lugar muchísimo más abierto y lejano de lo que alguien podría haber imaginado jamás, ¿no? Entonces creo que, y lo digo siempre porque siempre fuimos los tres defensores de Francisco, lamentablemente la Argentina se lo perdió, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Y que bueno, quizás el último viaje fue el que él pudo hacer cuando la gente empezó a escuchar, cuando se murió, un montón de cosas que dijo que la prensa silenció o nunca difundió. Y bueno, creo que es un legado que hay que aprender a cultivar, ¿no? Es un papa latinoamericano, así que para todos nosotros que formamos parte de este continente tuvo nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y nuestro idioma. Habló muy claro y sobre todo tuvo gestos increíbles. Y entonces creo que merece ser revalorizado y profundizado su mensaje, que quizás lo que uno puede hacer desde estas culturas que tenemos nosotros, que son de lectoescritura. Muchísimas gracias, Guillermo, Daniel, Omar. Realmente ha sido un placer conversar, escucharlos y aprender y inspirarnos con ustedes. Dejo dos cosas nada más. Por un lado, hay una recomendación que dejó Max del libro de ustedes, Todos bajo un mismo cielo, y el Instagram del Instituto Yo Dialogo. Así que bueno, un millón de gracias. Realmente ha sido un placer y un privilegio para nosotros tenerlos acá en este espacio de Aley, y a todos los que han participado hoy, muchísimas gracias también. Que tengan buenas noches. Gracias, Un una abrazo. bendición para todos y rezamos mucho todos por Max para que se recupere pronto. Así es, fuerza para Max. Gracias. Muchísimas Un abrazo gracias, grande a todos. gracias, Chao, chao. gracias por participar. Gracias de vuelta a los fundadores del Instituto de Diálogo Interreligioso. Gracias, Juan, por tu mediación. Gracias, Max, y pronta recuperación también. Bueno, gracias, Mitch, también ahí por ayudarnos con lo tecnológico. Gracias por la participación. Vamos a ir compartiendo nuestras consideraciones finales, como ustedes saben, ¿verdad?
Recordarles que tenemos el índice de preparación en competencias globales de AFS, que examina 12 elementos que fomentan las competencias globales y lo ayudarán a reflexionar sobre cómo su institución implementa su enseñanza en las aulas de clase. Ya tenemos muchísimas respuestas alrededor de nuestro continente, así que esperamos seguir sumando. Vamos a compartir los links en el chat para que puedan responder. Esta encuesta está en español y está en portugués, así que los invitamos a que puedan ser parte de la misma. También recordarles que tenemos nuestro programa Global App Educator, que es tradicionalmente conocido como el Diplomado a Ley para Educadores. Es hora de certificarse en competencias globales. Este es un programa en línea que tiene 25 horas de duración, 6 semanas más o menos de duración en tiempo, ¿no? Con sesiones sincrónicas y asincrónicas, en donde podemos tener cercanía con estos temas como empatía y escucha, el valor cultural, como estábamos hablando hace rato, de construir puentes, ¿no? Cuando chocan las diferencias, ¿no? Así que son contenidos muy interesantes y les invitamos a que puedan visitar nuestra página para que puedan enterarse sobre oportunidades de becas. Entonces nosotros también nos conectamos con los AFS locales, ¿no? Y como, bueno, nosotros actualizamos hace poco nuestro canal de YouTube, en donde les invitamos a que se puedan conectar con nosotros y revivir juntos los eventos anteriores, ¿no? Este evento va a estar en los próximos días, ¿no? Pero ya pueden encontrar los miércoles globales hasta el mes de junio. Así que también les vamos a invitar a ese canal de YouTube. Vamos a compartirlo en el chat para que puedan sumarse y también seguir viendo estas grabaciones así como de otros eventos que hemos realizado anteriormente, ¿no? Y por último, también les invitamos a que puedan llenar esta encuesta porque nos encanta escucharles, nos encanta saber qué tipo de temas quieren que traigamos a este espacio, porque este espacio es para todas y todos, ¿no? Todos los construimos juntos, así que tratamos en lo posible de movernos y traer gente lo más interesante como para que podamos dialogar justamente como lo hicimos hoy, así que también vamos a compartir el link de la encuesta, si no lo pueden escanear ya con el código QR. Y bueno, también nosotros leerles por ahí, ¿ok? Bueno, entonces ya para ir cerrando este espacio, más que nada agradecerles, ¿no? Que también puedan visitar las páginas de nuestros AFC locales, porque ahí también tenemos varias oportunidades de becas, oportunidades de programas de voluntariado, de hospedaje y todo lo que implica ser parte de la gran familia de AFS. Entonces, vamos a compartir los enlaces como dijimos. Ahí pueden encontrar en el chat el del índice, ¿no? En español y en portugués. Lo que es el playlist de miércoles globales, ¿sí? Para que puedan ver todos los temas que fuimos tocando a través de estos años, ¿no? Y hasta el mes de junio. Ya la semana que viene subiremos el encuentro de hoy. Pueden visitar nuestro canal de YouTube y también responder nuestra encuesta. Bueno, por nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho. Nos vemos en el próximo miércoles global. Vamos a estar haciendo la invitación oportunamente. Yo creo que ya desde la semana que viene tendremos personas confirmadas. Recuerden que este encuentro tiene lugar los últimos miércoles del mes, así que estén atentos ahí para sumarse al último miércoles, al siguiente miércoles global, la última semana de septiembre. Y bueno, por nuestra parte es todo. Le agradecemos nuevamente la preferencia y esperamos que tengas muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Nos vemos el mes que viene. Chao, chao.